Parcerito Howard, un fraternal saludo nuevamente desde Florida Blanca, Santander. Supe que estás reuniendo historias para Halloween y quería contarte una muy personal. Fue el motivo por el cual dejé de disfrazarme en esas fechas. Resulta que en el año 2019 yo quería disfrazarme de matachín. Para quienes no conocen, el matachín es un disfraz muy típico aquí en Florida Blanca y también en otras ciudades como Bucaramanga. Es un disfraz de traje y máscara. El caso es que días antes del 31 de octubre del 2019 yo ya tenía listo mi disfraz. Las telas las había hecho yo mismo y la máscara la compré en esos lugares de la calle más conocidos como puestos ambulantes. Desde el momento en que compré la máscara sentí una sensación rara, es decir, desde que llegué a la casa y la puse en mi ropero sentía algo raro, extraño, como si me estuviera mirando o no sé. Igualmente también empecé a soñar con esa máscara. El sueño en sí era como si un matachín me estuviera persiguiendo, súper raro. Total, no le di importancia ya que pensé que era la emoción o de pronto porque era nuevo poniéndome un disfraz así. El caso es que llegó el 31 de octubre y me puse el disfraz. Salí a pedir caramelos y también a espantar a uno que otro pelado por ahí. Desde que me puse el disfraz empezó lo raro. Primero fue el hecho de ver la máscara muy realista. Como la había traído no la recordaba como una sonrisa prácticamente de oreja a oreja. Lo segundo fue al ponerme la máscara, un intenso dolor de cabeza, pero pensé que era algo normal. El caso es que comenzó la noche de Halloween y empecé a sentir algo muy raro en mí. Eran voces en mi cabeza, pensé que era la gente alrededor o no sé, otra cosa, pero era muy extraño, ya que esas voces solamente decían insultos y groserías. Lo otro fue que sentía que yo era otra persona, o sea, ¿cómo te explico? Como si estuviera caminando, hablando y diciendo cosas cuando realmente no salían de mi boca, como en modo automático. Varias personas me lo dijeron, ya que según yo les estaba diciendo insultos cuando claramente no salían de mi boca. Esto ya me empezaba como a dar más miedo que risa. En otro momento vi que habían muchos matachines a mi lado y me quise quitar la máscara para saludarlos y cuando me la quité no había ningún matachín, solo personas y pelados disfrazados de otras cosas menos de eso. A este punto me dio muchísimo miedo y decidí retirarme e irme a la casa a descansar de todo esto que me estaba pasando. Por último, esa noche no pude dormir, soñaba con esa máscara, el mismo sueño de la primera vez que un matachín me perseguía y no aguanté más. Al día siguiente boté esa máscara a la basura. En esto quiero ser reflexivo y decirles a las personas que no todo lo que ven en la calle es bueno. Compren las cosas en sitios reconocidos y no en cualquier chuzo o puesto de la calle, ya que se puede llevar sorpresas como la que me ocurrió a mí. Un abrazo a la distancia y yo apoyo el misterio nacional. Buen día, te comparto este video, el cual fue grabado el lunes a la 1:58 de la mañana del sábado del 5 de octubre a la casa de un amigo. En el video se observa una sombra de una persona y sin embargo nuestro amigo nos dice que está solo en su casa y en el momento se encontraba en la habitación lejos de la ventana donde se ve aquella sombra. Anteriormente dicho amigo nos comentó que su hijo de aproximadamente 2 años le decía que veía a un señor pero él no le dio importancia. Te envío este correo con el fin de que lo puedas analizar o si es posible se puede hacer algún tipo de investigación en el lugar. Un saludo, Estefanía Escandón. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien. Me llamo Jennifer Bueno, vivo en Cali y como sigo tu canal y sé que investigas casos paranormales, pensé en contarte lo que nos pasó a mi familia en una casa, en un condominio que se llama Bosques del Lago en Pance. Es hermoso ese lugar. Todas las casas son estilo casas quintas muy grandes. Los lotes de las casas colindan con un potrero y son estilo campestre. El condominio tiene su propio acueducto, ya que lo fundaron profes que trabajaban en la Univalle. Todavía algunos viven allí. Y bueno, todo inició en el 2021,
En octubre recién nos habíamos mudado a esa casa, es la número 37 del condominio. Cuando yo estaba con una amiga en el comedor y ella estaba frente a mí, desde donde yo estaba se veía la cocina y parte del patio. Era un sábado, ella me fue a visitar más o menos a las 4 de la tarde, cuando de pronto vi un hombre aproximadamente de 25 años vestido con camisa blanca y jeans, pasando del patio a la cocina y desapareciendo. Yo abrí los ojos aterrada, porque la puerta del patio estaba cerrada y solo estábamos mi amiga y yo. Ella me preguntó que qué me ocurría y le dije que nada, que me parecía haber visto un insecto y seguí conversando como si nada hubiera pasado. Más tarde le conté a mi pareja, pero él no me creyó, pensó que era cuento mío y se rió. Al tiempo llegó una empleada nueva y ella estaba todos los días. Le comenzó a decir a él que escuchaba como si en el segundo piso de la casa hubieran personas caminando y ella estaba sola porque nosotros estábamos trabajando y los niños en el colegio. También ella le comentó que escuchaba como si apagaran y encendieran las tomas de las luces. Él se empezó a inquietar, pero no le prestó más atención. En la casa vivíamos mi pareja, los dos hijos de él, la niña de 15 años, el niño de 13 y mi hijo de 9 años. Mi hijo le daba susto dormir solo y nos contó un día que había un muñeco que se activaba y hacía bulla jalándolo, se había también movido solo mientras él estaba dormido de madrugada y que además sentía una presencia, pero como días antes se había estado pasando al cuarto de nosotros, pensaba que era solo que el niño le daba miedo a la oscuridad y yo me pasaba a dormir con él, pero luego me iba a mi habitación y el niño con los días no volvió a decir nada porque le daba pena despertarnos. Días después, la niña estaba en el cuarto con una amiga y la habitación estaba en un primer piso, la cual tenía salida a una zona verde muy grande donde habían árboles de mango. Ya era tarde y la amiga estaba dormida. Ella estaba chateando y subió gritando que había un hombre afuera y que ella le había alcanzado a ver una mano. Era la 1 de la madrugada cuando ocurrió eso. Yo llamé a la portería y les comenté, habían cámaras por todas partes y allí no se veía a nadie entrando. Además, las puertas hubieran sonado si alguien hubiera ingresado por el jardín a la casa. Después de eso, ya casi nadie quería quedarse solo y Andrés, mi pareja, trataba de dormir con la niña algunas noches para tranquilizarla. La amiga nunca más se volvió a quedar a dormir en la casa. Para el mes de abril del año 2022, estaba Andrés solo en la casa, era un sábado, yo me había ido donde mis papás a visitarlos. Él me contó que estaba en ese estado, creo que se llama duermevela, donde estás medio dormido pero consciente, y empezó a escuchar que lo llamaban Andrés, Andrés, varias veces. Era una voz de mujer pero diferente a la mía, y me dijo que sintió frío horrible y se asustó mucho. Allí él comenzó a cogerle pereza a la casa y luego habíamos cambiado de empleada y ella, muy asustada, nos contó un día que estaba sola y sintió como le corrían una silla de la barra americana que estaba allí en la cocina. Además, en algunas ocasiones se abría la llave de la cocina un poquito sola, siempre en la noche tarde, como cuando la dejan mal cerrada o algo así. Ya todos estábamos muy asustados y te cuento que esta casa era alquilada y aunque le dijimos a la dueña, ella decía que allí nunca había pasado nada y que anteriormente la rentaban a directivos de multinacionales. Nosotros desesperados hacíamos limpiezas con agua bendita y sonidos de los monjes tibetanos supuestamente para liberar las energías, y no podíamos irnos porque nos tocaba pagar el destrate, es decir, la cláusula del arrendamiento, y era muy costoso. Ya para terminar, te cuento otra anécdota de esa casa. Fue muy miedoso, estaba yo dormida y Andrés habían bajado a acompañar a la niña y yo sentí como si el perrito que teníamos en ese momento, un labrador negro, se hubiera levantado al lado de mi cama, y me levanté enojada porque Andrés lo había dejado entrar, ya que soltaba mucho pelo pero no había nada. El perro estaba afuera y la puerta cerrada. De pronto comencé a sentir que estaba paralizada y veía como si pudiera ver a través de una tela blanca moverse una persona arrastrando a otra en una silla de ruedas o corriendo un mueble, y me quedé petrificada al ver eso. Fue el susto más terrible y apenas pude moverme, prendí las luces, comencé a rezar y le conté a Andrés, quien pensaba que estaba exagerando, pero fue tenaz. Era como si en esa casa por momentos se cruzara la línea que divide este plano y tal vez el de las personas que han fallecido, o no sé la verdad qué otra explicación darle.
Me despido, espero te sirva para tu programa esta historia y porfa no digas el nombre del conjunto porque la casa la volvieron a alquilar después de que nosotros nos fuimos de allí y me di cuenta que una amiga vive en ese condominio y me contó que la habían alquilado. Sabemos también que allí asustan porque una vez, mientras vivíamos allí, un señor que nos fue a reparar unas humedades, conocido de la dueña, le comentó a nuestra empleada que en esa casa asustaban a la empleada de la familia que vivía allí antes. Que sigas con tus investigaciones, mucha suerte. Jennifer Bueno. Hola Howard, buenas noches. No sé si esta historia te sirva, pero me dieron ganas de escribirte porque hace unos días estábamos viendo fotos viejas con mi tía y recordamos algo que nos pasó un 31 de octubre hace ya bastante. Creo que fue por el año 2004, cuando todavía vivíamos en Medellín por el barrio Belén Rincón. Te juro que todavía me cuesta creerlo y eso que ya han pasado más de 20 años. Ese Halloween habíamos salido varios a pedir dulces. Éramos mi tía, su hija, un amigo de la familia y yo. Mi tía y su amiga siempre decían que sentían cosas, que veían sombras o presencias cuando algo malo iba a pasar. Yo en esa época pensaba que eran exageraciones, pero esa noche me di cuenta de que no. Salimos como a las 8 de la noche y todo era normal. Niños disfrazados, risas, los vecinos con música y los dulces obviamente. A eso de las 11:30 ya casi no había gente en las calles, pero nosotros seguíamos dando la vuelta porque a mi primita le encantaban los disfraces y no quería irse todavía. Justo estábamos en eso cuando al fondo de la cuadra, por la parte donde da el puente, venía un grupo de personas disfrazadas. Desde lejos se veían increíbles, los trajes parecían hechos por artistas. Había uno que iba adelante altísimo y los otros como siguiéndolo. Nosotros pensamos que eran los del concurso de disfraces del centro comercial que siempre hacían ese día. El que iba adelante tenía algo, no sé cómo explicarlo bien. Desde lejos se le veía que sus piernas no eran normales, parecían patas como de animal, como de chivo, pero cubiertas de pelo negro. El torso era humano, pero en el pecho se le veía como un rostro de bebé deforme saliéndole de la piel, y la cabeza era como una mezcla entre cerdo y hombre, pero con colmillos largos y los ojos brillando rojo, como si tuvieran luz por dentro. Nosotros, en vez de asustarnos, dijimos que teníamos que tomarnos una foto con ellos, que esos disfraces estaban demasiado brutales. Nos acercamos, pero mi tía de repente gritó: "No se acerquen, vámonos". Nunca la había visto tan asustada. Tenía los ojos abiertos como si viera algo más de lo que nosotros veíamos. Yo volteé a mirar otra vez al grupo y sentí un frío que no era normal. El aire cambió. Todo se puso como más pesado y de un momento a otro el ruido de la calle se fue. Ya no se escuchaban carros, ni la música, ni los niños, solo el sonido de nuestros pasos y un zumbido raro, digo yo, como si estuviera dentro pero de nuestra propia cabeza. Los tipos seguían caminando hacia nosotros despacio, pero con un movimiento que no era natural. No se veía que tuvieran zapatos ni nada, pero se deslizaban como si los pies no tocaran del todo el piso. La luz del poste empezó a parpadear y te juro que en ese parpadeo, el que iba al frente pareció mirarme directo. Ahí fue cuando sentí el olor. Era un olor como a sangre, muy fuerte que casi me hace vomitar. Mi primita empezó a llorar y mi tía nos agarró del brazo y nos jaló para irnos corriendo. Cuando miré hacia atrás, el grupo seguía ahí, a unos metros, pero algo no cuadraba. La calle parecía más larga, más oscura, como si de repente hubiéramos cambiado a otro lado. La tienda de don Hernando, que siempre quedaba en la esquina, ya no estaba. En su lugar solo había una casa vieja, con las ventanas rotas y una puerta abierta. Mi tía gritaba que corriéramos y yo solo la seguía. En ese momento todo parecía como en cámara lenta, pero los gritos de mi primita sonaban como distorsionados, como rayados. Luego llegamos a la casa y mi tía cerró la puerta llorando. Esa noche no pudimos dormir. Ella decía que eso no eran disfraces, que esa cosa que venía adelante no era humana, que lo habían visto antes en sueños. Nos contó que desde jóvenes, cada 31 de octubre sentía una presencia, algo que venía de un
lugar abierto, entre comillas, como ella decía, y que ese año por fin lo había visto con sus ojos. Al día siguiente fuimos a buscar la tienda del señor Hernando, pero estaba ahí, normal. Le preguntamos si había cerrado anoche y nos dijo que no, que había estado atendiendo hasta la 1 de la mañana. Le contamos que habíamos visto una casa abandonada en ese lugar y él se rió, pero su esposa, que estaba un poco más atrás, se puso como nerviosa y nos dijo, ¿otra vez? Nos miró y no quiso decir nada más. Su esposo la miraba como de mal genio. Pasaron ya los años y nunca volvimos a hablar del tema, pero hace poco, viendo esas fotos viejas de Halloween, me di cuenta de algo muy paranormal. Hay una foto donde estamos mi tía, mi primita y yo, justo antes de irnos a casa esa noche. Detrás de nosotros, muy al fondo, se alcanza a ver una figura alta, con patas negras y algo colgando del pecho. No tiene rostro y lo peor es que esa parte de la foto está como quemada, distorsionada, como si la cámara no hubiera soportado lo que captó. Nadie más recuerda haber visto a esa persona esa noche. Busqué en periódicos, en redes, en archivos de eventos de disfraces de Medellín y no aparece nada. Es como si nunca hubiera existido. Hola Howard, te escribo porque desde hace tiempo sigo tu canal y me animé a contarte algo que me pasó hace ya varios años, en un 31 de octubre. No quiero que digas mi nombre, solo que sepas que soy de Cali, del barrio San Antonio, y aunque suene un poco loco lo que voy a contar, te juro por mi mamá que todo es verdad. Desde pelada siempre he sido muy sensible con las energías. No sé si eso sea un don o una maldición, como muchos le dicen, pero desde pequeña me han pasado cosas raras, ver sombras, sentir presencias, escuchar mi nombre cuando no hay nadie. Pero ya lo de esa noche en Halloween fue otra cosa, algo que todavía hoy en día me da miedo. Ese año venía con la vida patas arriba. Había terminado una relación muy tóxica, estaba sin trabajo y todo me salía mal. Mi abuela, que siempre ha sido muy creyente, me dijo que debía hacer una limpieza espiritual. Me recomendó un señor que tenía fama de guía o medium y se llamaba Don Elías y vivía por Siloé, allá arriba donde casi no llega ni la señal. Ese 31 de octubre me dio por ir. Era el típico día en que todos estaban pensando en fiestas, disfraces, pero yo no tenía ganas de nada. Me fui en un taxi para allá, subiendo entre las calles, y me acuerdo que el conductor, íbamos ya finalizando la tarde, ¿no? El conductor me dijo en tono de broma, mija, hoy es noche de brujas, pilas con lo que hace. Yo solo reí, pero algo dentro de mí sí como que se encogió. Cuando llegué, Don Elías me recibió muy amable. La casa olía a incienso y estaba llena de imágenes de santos y velas prendidas. Me pidió que me sentara y que respirara muy profundo. Me dijo que tenía energías pegadas, que algo oscuro me estaba siguiendo desde hacía meses. Empezó a rezar en voz baja y me pasaba una vela por el cuerpo y a ratos me rociaba con agua bendita. Todo iba normal hasta que empezó a temblarme la mano. Yo traté de controlarlo, pero el cuerpo se movía solo. Él siguió rezando más fuerte y sentí que la habitación se ponía helada. Me miró y dijo, no te asustes, pero hay algo dentro de ti que no quiere irse. Y ahí empezó todo. Sentí una fuerza horrible que me empujaba hacia atrás. No podía hablar, solo gemía. Veía las llamas de las velas moverse como si hubiera viento, pero no había ni una corriente de aire. Don Elías empezó a gritar oraciones. Me echaba agua en la cara y yo sentía que me ardía la piel. En un momento abrí los ojos y lo vi con cara de miedo. No era susto normal, era pánico. Empecé a gritar cosas que no recuerdo bien, pero mi voz ya no era mi voz, era gruesa como de hombre. Decía palabras raras como si alguien hablara a través de mí. Yo solo veía luces y sombras girando, todo se movía, la cabeza me dolía horrible y de repente, nada, oscuridad total. Cuando desperté estaba acostada en el suelo, empapada en sudor y Don Elías tenía el rosario pegado a mi frente. A un lado habían 3 velas totalmente derretidas. Me dijo que había sido una posesión, que algo entre comillas se había querido meter, aprovechando el portal abierto de esa noche de Halloween. Yo no sabía si llorar o correr, me temblaba todo el cuerpo. Don Elías me pidió que me quedara esa noche allá, que no era bueno salir, pero no pude. Sentí que si me quedaba, me moría. Bajé a Siloé casi corriendo. No me importó la lluvia ni la oscuridad y desde ese momento empecé a sentir que algo me seguía.
Esa misma noche, ya abajo en la ciudad, traté de distraerme. Unos amigos me escribieron que había una fiesta de Halloween en Granada, que fuera a bailar un rato. Pensé que tal vez me serviría salir, así que me puse un disfraz improvisado, un vestido negro y un maquillaje sencillo y me fui. Las calles estaban llenas de gente disfrazada, risas, música y la mayoría de personas eran adultos, pero yo no podía disfrutar mucho. Es decir, no disfrutaba era nada. Apenas llegué a la fiesta empecé a sentir una presión en el pecho, como si alguien me apretara por dentro. Cerré los ojos y escuché una voz muy delgada que me decía: ¿por qué volviste? Pensé que era mi imaginación, pero luego escuché otra: te advertimos que no fueras. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Nadie me hablaba, pero sentía las voces dentro de mi cabeza y fui al baño para tranquilizarme, y frente al espejo vi algo que me dejó en shock. Detrás de mí, reflejado, había una figura oscura como una sombra parada justo a mi espalda. Me giré rápido y no había nada. Salí del baño corriendo, le dije a mis amigos que no, que ya me iba yo sola. Afuera, mientras caminaba por la novena hacia la sexta, las voces volvieron. Esta vez eran muchas, mezcladas entre la música y el ruido de los carros. Decían mi nombre, gritaban, reían. Casi me tropiezo con un tipo disfrazado de demonio y el man, riéndose, me dice: tranquila, no soy el único que te sigue. Me quedé fría, no sé si lo dijo por molestar o si sabía algo. Esa noche terminé caminando sola hacia mi casa llorando, y mientras cruzaba el puente del río escuché claramente detrás de mí: no vas a poder dormir. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir, sentía que alguien me observaba, que algo estaba dentro del cuarto. Las luces se apagaban solas, el televisor que yo tenía también se prendía de la nada, y mi mamá, que vivía conmigo, empezó a notar que hablaba dormida. Una vez me dijo a medianoche que yo me senté en la cama y dije con una voz muy gruesa: ya no voy a salir de aquí. Pero yo no recordaba nada. Ella decidió llevarme a una finca de unos familiares en las afueras de Cali por la vía Dapa. Decía que el aire del campo me iba a calmar. El primer día allá pues fue tranquilo, pero la tercera noche volvió al infierno. Esa noche, digo que entre el 31 de octubre y más o menos el 2 de noviembre, un poco más, nunca sé cuál exactamente porque no dormí nada, mi mamá se levantó a tomar agua y vio luces en el taller donde mi tío guardaba herramientas. Pensó que era él, pero estaba dormido. Fue hasta allá y vio claramente una lámpara prendida y una sombra pasar de un lado a otro. Me llamó y cuando llegué el aire estaba helado y las herramientas se movían como si alguien las estuviera usando. Nos quedamos quietas sin hablar y entonces escuchamos una voz: me dejaste salir. Mi mamá gritó, yo corrí a cerrar la puerta del taller, pero la lámpara se apagó sola. Después de ese momento, esa finca nunca volvió a ser igual. Los perros ladran toda la noche y cada 31 de octubre se escuchan pasos dentro de ese taller, aunque esté cerrado con candado. Pasaron años y todavía me cuesta dormir sola. He ido a misa, he hecho oraciones, he tenido terapias psicológicas, me han bendecido con agua del Jordán, con aceite, con sal, con lo que sea. Pero hay noches, sobre todo en octubre, que vuelvo a sentir esa presencia cerca. No sé si fue una posesión, una maldición o simplemente algo que yo misma llamé sin querer. Don Elías murió al año siguiente y en el velorio su esposa me dijo que antes de morir, él le había contado que nunca había podido cerrar del todo ese portal entre comillas que se abrió conmigo aquella noche. A veces pienso que algo de eso quedó dentro de mí. No me hace daño, pero me acompaña. A veces escucho mi nombre cuando estoy sola o siento que alguien pasa corriendo detrás de mí. Y aunque han pasado ya muchos años, cada 31 de octubre vuelven a pasar algunos eventos paranormales, unos muy leves, otros muy rápidos y algunos un tanto fuertes. Y mi mamá ya dice que son cosas del voltaje de la casa, de la luz, que ya está muy vieja y bueno, le echa la culpa a cosas normales, pero yo en el interior siento que no es así, porque sé que esas noches de Halloween algo siempre se queda con uno, y más cuando uno se disfraza. Y por eso te escribo, Howard, no para que me creas, sino para que si alguien escucha esto y le dan ganas de jugar con energías o hacer rituales ese día, pues que no lo haga, que no sea estúpido, porque yo lo hice y desde entonces ya no sé si la que vive dentro de este cuerpo soy yo o algo que se quedó esperando su momento para salir otra vez.
Esta historia me sucedió a mí en el año 2021, cuando mi mamá y yo decidimos vivir juntas para compartir gastos de un apartamento que nos quedara cómodo y un poco más económico. Nos fuimos a vivir cerca al jardín botánico y en ese apartamento yo tenía una habitación muy cómoda con baño privado. Era un apartamento de primer piso que tenía un patio cubierto por el que entraba bastante luz. Mi habitación daba hacia ese patio y tenía una ventana, pero quedaba con el interior del apartamento. Esa noche de Halloween yo estaba muy enferma, tenía bastante fiebre y me sentía muy mal desde temprano. Estaba despierta tipo 12 o 1 de la mañana tratando de conciliar el sueño y de contener el frío que me estaba dando por culpa del malestar. Las personas del segundo piso tenían las luces aún prendidas y se traspasaba esa luz por el patio hasta la ventana de mi habitación. Obviamente, esto hacía que diera la luz desde afuera hacia adentro y que yo pudiera ver un efecto de contraluz en la cortina de la ventana. De un momento a otro me giré y quedé viendo directo hacia la ventana, y cuando parpadeé e iba a abrir los ojos vi una sombra muy grande que estaba en contraluz, y según las proporciones que pude ver en ese nivel de oscuridad me di cuenta de que estaba dentro de mi habitación y que además estaba muy cerca de mí, casi como si se estuviera inclinando mirándome el rostro. No entiendo muy bien por qué. En ese momento mi reacción fue que apenas vi esta cosa viéndome directo a la cara, me quité la cobija de encima y salté sobre esa sombra poniendo mi mano hacia el frente como si intentara empujarlo o agarrarlo de la cara. Lo malo fue que en ese momento seguí de largo con el impulso con el que me levanté y casi caigo al piso. Lo único que toqué con mi mano estirada fue la cortina y dejé de ver la sombra. Solamente veía en contraluz la silueta de mi mano que dejé apoyada contra la ventana mientras podía levantarme bien de la posición en la que quedé. Después de eso me di cuenta de que esa silueta que había visto no era algo de este mundo y me puse bastante nerviosa, así que prendí la lámpara del celular y dormí toda la noche con esa luz encendida. Toda la noche estuve sintiendo como si hubiese algo extraño en mi habitación. Hola Howard, mi nombre es Dana, soy del Valle del Cauca y tengo 19. No tengo problema con que lo digas. Te vengo a contar cómo casi me hacen un amarre, y esto empezó en el año 2022, cuando al frente de mi casa se pasó a vivir una señora con su hijo. Él es mucho mayor que yo. El tema es que él se empezó a obsesionar conmigo, me empezó a dar cosas y a celar con las personas que yo salía. Cabe aclarar que por más mal que yo lo tratara para que se alejara de mí, él no lo hacía. Yo nunca le di alas como para que estuviera detrás de mí y en fin, pasó mucho tiempo y solo era eso. La vaina es que hace 2 meses me habló un número raro a decirme que tuviera cuidado con él, ya que él era malo y me quería hacer un amarre para que estuviera solo con él, pero que algo me protegía y entonces no era posible eso. Ese algo, tiempo después, por medio de una vidente conocida de la familia, pues me enteré que era mi abuelo que murió en octubre del año pasado. Él me estaba cuidando y no deja que me pase nada. En fin, ese número, por más que yo le escribiera, nunca me respondió y a mi vecino tuvimos que amenazarlo y ahora no me puede ver ni en pintura, no soporta ni hablarme. Puedes modificar esta historia para que esté mejor redactada por si te sirve para alguna historia. Muchísimas gracias por leerla y tenerme en cuenta. Bendiciones y saludos, Howard, desde el Valle del Cauca. Tenía 15 años para aquel entonces, Howard, y esa noche de Halloween me quedé solo en la casa. No había fiesta, ni disfraces, ni dulces, solo yo en casa sin ganas de nada. Quise ir al garaje a fumarme un cigarrillo, pero antes de salir se me antojó una galleta, así que fui a la cocina, serví un vaso de agua y cuando me devolví vi que la puerta del garaje, una de hierro con vidrio pesadísima, se estaba abriendo sola. Primero pensé que era el viento, pero no habían corrientes de aire,
Aún así, no me asusté. En la casa de mis abuelos siempre pasaban cosas raras. Mi abuela decía que había almas en pena que se quedaban pegadas. Yo crecí acostumbrado a los ruidos, a los pasos, a las voces que se escuchaban ahí. Pero esa noche fue distinta. Cuando me acerqué para cerrar la puerta, se abrió más, chirriando con unos sonidos metálicos que me dejaban en shock, que me daban miedo. La empujé con fuerza hasta que encajó con el marco. Bajé el seguro y subí corriendo las escaleras. Sentía la respiración pesada como si algo me estuviera siguiendo por detrás, pero atrás no había nadie, Howard. Apenas entré a mi cuarto escuché un golpe muy seco que le dieron contra la pared. Me asomé por la ventana y no había nadie. Cerré todo y me tiré en la cama. A los pocos minutos empecé a sentir esa sensación que muchos describen, como si alguien se parara junto a uno para mirarlo sin moverse. Yo volteé despacio y había una figura negra que tenía un sombrero de ala ancha parada frente a la puerta del cuarto. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Intenté gritar, pero no me salió la voz. De repente, la cama se levantó del piso. No mucho, unos centímetros, pero lo suficiente para sentir cómo el aire se cortaba debajo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Yo en el fondo del closet tenía una matrioshka muy vieja que mi abuela me había traído de Medellín. La usaba como alcancía, tenía monedas adentro. Esa noche pues empezó a moverse sola, chocando una parte con la otra, haciendo un sonido metálico como si algo adentro quisiera salir. Luego vinieron los arañazos, se escuchaban en la puerta del cuarto, insistentes, desesperados. Pensé que era mi perro, pero cuando miré por el borde de la cama, mi perro dormía en el primer piso y mi gata estaba conmigo, encogida entre mis pies, erizada y mirando fijo hacia la puerta. El aire ya olía a maluco y yo solo cerré los ojos y esperé. No sé en qué momento me quedé dormido. A la mañana siguiente mi mamá entró al cuarto y me encontró pálido, con los ojos abiertos. Le conté todo llorando y ella no se rió. Dijo que algo se había pegado a la casa, que esa noche, la de Halloween, era cuando los espíritus vagaban buscando puertas abiertas y cuerpos débiles. Mandó a traer una señora de la iglesia y juntas revisaron todo. No encontraron nada, pero mi mamá mandó a quemar el colchón y el closet por si acaso. Desde entonces no volvió a pasar nada, aunque cada 31 de octubre, cuando cae ya la noche, el garaje vuelve a chirriar como si alguien del otro lado intentara abrirlo otra vez. Era 31 de octubre y en el pueblo hablaban desde hacía días de la gran fiesta de las brujas. Nosotros éramos 4 hermanos y no queríamos perdernos esa celebración por nada del mundo. Decían que iban a premiar los disfraces, que habría música, luces, hasta una marcha con faroles por las calles. Pero en la casa la idea no cayó bien. Papá y mamá estaban cansados, llevaban toda la semana trabajando en el campo, recogiendo café y arreglando cercas. Apenas cayó la tarde, dijeron que no estaban para juegos, que no iban a ensillar ningún caballo y que nosotros mejor nos quedáramos tranquilos aquí en la finca. Las brujas andan sueltas esa noche, nos dijo mi abuela, que era muy católica, muy creyente y le tenía horror a estas fiestas. La gente se disfraza, pero el diablo no necesita máscaras, nos dijo también. Nosotros solo nos miramos y supimos que igual íbamos a ir. Esperamos a que los mayores se acostaran y ya casi a las 8 nos disfrazamos con lo que encontramos: unas sábanas viejas, un sombrero, un costal pintado con carbón y unas caretas de cartón. Ensillamos el caballo más dócil y salimos riendo por el camino que llevaba al pueblo. La noche estaba muy fría, escuchábamos uno que otro animal, luciérnagas, y ya en la distancia alcanzábamos a escuchar la música de la fiesta, toda la algarabía del pueblo. Cuando llegamos al pueblo, todo era alegría, maravilloso. Habían luces colgadas entre los árboles, los niños corrían con máscaras y canastas llenas de dulces. Estábamos tarde nosotros. Así que nos unimos a la comparsa y caminamos por las calles hasta que en una esquina, ya después de un rato de jugar, reír, de pedir dulces, ya estábamos un poco cansados, justo donde empieza la carretera que sube hacia la vereda alta, se nos acercó una mujer vestida de negro, como si tuviera un disfraz de una bruja, un sombrero muy grande que le cubría como la mitad de la cara.
¿Van a seguir la fiesta?, preguntó esta mujer, que estaba como medio ronca, y todos nos miramos pero no dijimos nada, como que tratábamos era de ignorarla, pues estábamos nosotros en nuestro ambiente y que llegara una extraña pues era medio raro e incómodo. Y ella dijo lo siguiente: allá arriba, en mi casa, hay dulces y música, pueden seguir la fiesta allá. Pensamos que era parte de la celebración, quizás alguien disfrazado, como digo. Uno de mis hermanos hasta bromeó y creo que le mintió diciéndole: nos vemos allá, bruja. Ya él se terminó riendo, ella también sonrió y ahí cada quien por su camino. Lo que sí fue raro es que la sombra de ella alcanzamos a notar que se alargó demasiado mientras se alejaba. Eso no pasaba con nuestra sombra, ni siquiera el farol de la plaza principal podía dar tanta luz como para que la sombra de ella se alargara así. El caso fue que seguimos caminando, pero cuando volteamos a verla, esta mujer ya no estaba, ni su sombra, ni el ruido de sus pasos, nada. Lo más probable, pensamos, es que se confundió entre la gente. No le dimos importancia, pensamos que habría tomado otro camino. Pasamos el resto de la noche bailando y recogiendo el resto de dulces. Cerca de la medianoche decidimos ya volver a casa. Íbamos felices, hablando de todo lo que habíamos visto. El camino de regreso estaba oscuro, el caballo avanzaba despacio y el retumbar de sus cascos como que sonaban a eco, y eso nos daba un poco de miedo. Ya a mitad del trayecto escuchamos un relincho que nos hizo frenar de inmediato. El caballo se detuvo en seco y algo pasó corriendo por detrás de nosotros tan rápido que el viento nos golpeó la cara. Pensamos que era otro animal, un ave de pronto, pero luego se escuchó un grito agudo, el mismo tono ronco y burlón de aquella mujer, porque también escuchamos la voz al fondo que dijo: este no es el camino hacia mi casa, los estoy esperando en la fiesta. Uno de mis hermanos se bajó para mirar con la linterna y la luz apenas alcanzó a iluminar una silueta encorvada al borde del camino, justo donde empezaba la cuesta del río. Era una figura alta de cabello suelto con vestido negro que se movía como si se tambaleara en el aire. El caballo se encabritó y empezó a relinchar y sentimos como un olor a hojas quemadas. La figura se giró despacio y aunque estaba lejos, todos vimos que tenía los ojos muy blancos. Gritamos y salimos corriendo. El caballo galopaba como loco por el camino de piedra y nosotros apenas alcanzábamos a sostenernos. Cuando llegamos a la finca, mi abuela estaba despierta rezando. Dijo que había sentido algo raro desde la medianoche y que le había dado dolor como a hojas quemadas. Esa noche ninguno pudo dormir. Al amanecer fuimos a ver el camino y encontramos huellas frescas del caballo, pero no eran normales, tenían formas alargadas, como si algo más pesado que un animal las hubiera marcado o nos estuviera siguiendo, pero mientras se arrastraba. Cada año, cuando llega Halloween, Howard, nadie en la casa sale después de las 9. Muy buenas noches, Howard. Quiero contarle una historia que me ocurrió aproximadamente en el año 2009. Esto fue para el mes de octubre. Yo estaba prestando mi servicio militar en el Batallón Especial Energético y Vial número 3 y estábamos en el área haciendo presencia en la zona llamada El Espejo, caserío del municipio en mención. Bueno, todo empezó cuando un compañero de apellido Durán Fornaris se metió de atrevido a una finca y se robó unas matas, o sea, pues marihuana, lo cual desató el caos. Una noche cualquiera estábamos en dispositivo como hace el ejército todos los días. Después de eso, los centinelas a su punto de vigilancia, cuando de pronto uno de los centinelas de apellido Gutiérrez me llama asustado diciendo si veía al indio, el cual él estaba viendo entre unas piedras en forma de caverna, a lo cual yo le dije que no veía nada. Luego de eso, Gutiérrez entró en shock al punto de ser poseído por algo. Lo metimos en un cambuche y lo acostamos en una hamaca. Ahí acostado empezó a hablar en una lengua rara y enseguida empezamos a sentir un aleteo encima del cambuche y se sentía como si cayera tierra encima de la cistela.
Pasó esa noche y en el día rumorábamos lo sucedido, pero con discreción. Al llegar la noche empieza el tormento. Eran las 7 de la noche cuando escuchamos unos disparos de uno de los centinelas de la otra escuadra, al cual recurrimos a la reacción. Cuando llegamos al sitio donde estaba el centinela, lo encontramos asustado, diciendo que había visto 3 muñequitos pequeños en forma de duende. Tanto así que esa noche no dormimos. Estábamos todos espantados. Cuando ya amaneció, todo volvió a la normalidad, menos el centinela, que vio los duendes, pues a él lo atormentaban al punto que los veía de día, tanto así que mi sargento decidió mandarlo al batallón, pero el muchacho de apellido Zamora quedó un poco tocado. Él quedó con problemas psicológicos hasta el día de hoy por todo eso, casi 20 años después. Él me dice que todavía los ve y lo atormentan, pero dice que ya aprendió a vivir con ellos, aunque la gente del barrio lo catalogue como loco. Pero los que en verdad vivimos esa experiencia sabemos que es verdad, y todo por culpa de un marihuano que se metió a una finca que tenía guardianes espirituales, y eso en un mes que ya sabemos que octubre trae lo suyo. Gracias por la oportunidad y espero mi historia sea narrada. Todo comienza en la noche de Halloween. Ese año quisimos hacer algo diferente, nada de disfraces ni de fiestas ruidosas. La temática era la noche de la Ouija. Decoramos la sala con velas, calabazas y dibujos de letras y símbolos por todas partes. Cada uno debía llevar algo relacionado con la tabla o a alguien con quien quisiera comunicarse esa noche. Una prenda de esa persona muerta, una foto, incluso la pijama o la ropa que lleváramos tenía que tener el símbolo de la Ouija. Éramos 5 amigos. Laura, que era la más curiosa, llevó una vela vieja que había sido de su abuela. Otro llevó una medalla de San Benito. Yo llevé una fotografía de mi tío fallecido. Pero David, el más bromista del grupo, llegó con algo que desde el principio nos dio mala espina: una hoja arrancada de una Biblia. Dijo que quería comunicarse con el autor original, entre comillas, imagínense eso, de supuestamente de lo que estaba ahí escrito, o con el ser que aparecía nombrado en esa página. Si los demonios existen, que me hablen esta noche, dijo riéndose. Cuando miramos la hoja, vimos que era del libro del Apocalipsis y justo en el centro se leía un fragmento subrayado con lápiz. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Recuerdo que en ese momento se hizo silencio. Laura dijo que no era buena idea, que jugar con eso no era un chiste, pero David solo encendió la vela, colocó la hoja en medio de la mesa y puso su dedo sobre el puntero que teníamos de la Ouija medio improvisado. Empezamos la sesión, al principio nada, preguntamos nombres, fechas, cualquier cosa, pero de repente el puntero se movió, muy lento pero lo hizo. E hizo una figura circular y se detuvo en la letra S. Laura siempre pensó que alguien estaba empujando, pero de un momento a otro sentimos como si nos soplara alguien o algo, o como si el viento pasara entre nosotros, y estábamos en un sitio cerrado. Y lo más increíble, Howard, es que la vela que teníamos frente a la hoja de la Biblia comenzó a gotear una cera negra, aunque esta vela era blanca. David se rió y preguntó: ¿quién eres? El puntero se movió otra vez y marcó las siguientes letras: SOMBRERO. Todos nos miramos y nadie habló, y justo en ese momento se fue la luz por completo en todo el conjunto y las velas se apagaron al mismo tiempo. Uno de mis amigos encendió la linterna del celular y ahí nos pegaron el susto de nuestras vidas. Laura estaba sentada en el suelo, con los ojos fijos en el vacío, murmuraba cosas, palabras raras y tenía un aspecto, no sé, era imposible de entenderla y de verla. Intentamos tocarla, pero gritó con una voz que no parecía la suya y no parecía la de un humano. Se abalanzó sobre David y lo arañó en el cuello mientras gritaba palabras que parecían insultos o groserías. Entre todos la sujetamos y fue entonces cuando la luz regresó. Laura parpadeó, confundida, nos miró y dijo: ¿por qué me miran así? No recordaba nada, Howard.
Al día siguiente fuimos a su casa para asegurarnos de que estuviera bien y todo parecía normal, pero esa noche uno de mis amigos salió del baño pálido con las manos temblando, asegurando que lo había visto, que estaba en el espejo, que había un hombre con sombrero largo que se reía de él y que le mostraba, como quien dice, el puntero de la tabla Ouija pegado al espejo. Y yo, muy incrédulo, tengo que decirlo, le dije que no dijera tonterías, que eso eran maricadas, sugestión o algo así. Me reí e incluso me burlé mucho de él. Le dije que si iba a ver el diablo o al menos lo saludara de mi parte. Ya pasaron los días, todo pareció calmarse hasta que una noche, ya cuando mis padres estaban donde una tía y yo me quedé solo, recibí una llamada de mi papá pidiéndome que subiera al tercer piso a buscar una llave que había dejado en el baño. Subí con el celular en la mano, con la linterna encendida, y al llegar vi la llave sobre el lavamanos. La tomé, pero algo cayó debajo. Un golpe sordo, como si algo se hubiera movido por su cuenta. Apunté la luz hacia abajo y vi algo que no se me va a olvidar nunca en la puta vida. Había una silueta encorvada, quieta, respirando lento pero mirándome fijo. Pensé que era una sombra mía, pero no. La figura se enderezó poco a poco hasta chocar con el techo. Llevaba un sombrero ancho, igual al mencionado en el tablero de la Ouija. Su sonrisa era amplia e inhumana, y en el momento en el que se levantó, simplemente atravesaba todo con lo que se pudiera haber chocado. Retrocedí y él me empujó con fuerza. Caí por las escaleras mientras las bombillas explotaban una por una. Todo el pasillo se iluminaba con chispas mientras esa figura bajaba lentamente los escalones, sosteniendo su sombrero con calma como si disfrutara el momento. Recé, grité, lloré, nadie me estaba escuchando, hasta que la puerta se abrió y mi mamá apareció. En ese instante todo cambió y el hombre desapareció, dejando caer solo la hoja del apocalipsis. Ya no he vuelto a hablar con ninguno de mis amigos. Laura se mudó, David desapareció de las redes y yo pues cada 31 de octubre siento que alguien me observa y quedé con el trauma de entrar como a los baños muy tarde en la noche. He intentado publicar esto en otros lugares, pero siempre me lo eliminan. No sé si este sea el sitio correcto, pero necesito contarlo. Todo pasó en Halloween del año pasado, 2024. Mi novio y yo fuimos a una fiesta de disfraces en casa de unos amigos en el poblado. Era una reunión tranquila, no más de 10 personas, cada quien con su disfraz, tomando y riendo. Yo iba vestida de bruja, con un vestido negro largo y flores en el pelo. Mi novio se disfrazó de vampiro y desde que llegamos se puso a hablar con sus amigos del trabajo. Yo me quedé por ahí, con un trago en la mano, mirando los disfraces y escuchando la música. Y fue ahí que él llegó por primera vez. Estaba apoyado en el balcón con una máscara blanca veneciana y un saco negro largo, casi como de la época. No hablaba con nadie, solo miraba hacia adentro como si buscara a alguien más. Cuando volteó y me vio, sonrió. Y no sé por qué, pero sentí como miedo, no sé, más bien como una sensación rara, como si me conociera o yo lo conociera de hace mucho tiempo. A los minutos se acercó, me dijo que me veía bonita en negro, que me quedaba bien el color. Tenía una voz tranquila, pausada, y a veces sentía que me coqueteaba y a veces no. Empezamos a hablar de música, de películas viejas, de la vida, y no sé cómo, pero la conversación se fue tornando más profunda. Vuelvo y digo, como si nos conociéramos de hace años o como si fuéramos pareja. Era algo más tirando a lo romántico. Afuera del balcón el viento estaba muy fuerte y él me contó que no solía ir a fiestas, que casi nunca salía, y luego me dijo algo que me dejó en shock. No suelo quedarme mucho tiempo en un mismo lugar, y le pregunté si se refería a vivir o a las fiestas. Solo sonrió y me dijo, a ninguna de las dos. Seguimos hablando un buen rato y aunque yo tenía pareja, tenía una conexión fuerte con él. No lo voy a negar, había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir nerviosa, pero también tranquila a la vez. Me preguntó si podía acompañarlo al patio trasero, que estaba más tranquilo, más callado, y pues yo fui. El ambiente pues estaba igual, frío, normal. Ahí me dijo algo que todavía no entiendo del todo. Dijo,
A veces la gente se disfraza para esconderse, otros lo hacen para volver por un rato. Y yo me reí y le dije que hablaba raro y él respondió: tú no deberías reírte de los muertos, menos esta noche. En ese instante se apagaron las luces de toda la casa. Se escuchó como un estruendo, como si estuviera cayendo ahora de la nada una tormenta, y cuando volvió la luz, él ya no estaba. No se fue caminando, no pasó entre la gente, simplemente desapareció ante mí como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé paralizada con el corazón a mil, salí corriendo al balcón a mirar si estaba abajo y nada. Nadie lo había visto en toda esa noche. Les pregunté a algunas personas por ahí por el man de la máscara blanca y todos me miraron confundidos, porque como que nadie lo conocía y nadie lo había visto. Esa noche no pude dormir y aunque no le conté a mi novio, pues se iba a enojar por la química que yo tenía con un extraño, después de esa noche he comenzado a soñar con él. A veces lo veo en la esquina de mi cama con la misma máscara, no me habla pero me mira. Solo una vez en un sueño me dijo: te lo prometí, volveré por ti el próximo Halloween, y ese día está cerca otra vez. Hola Howard, cuando yo tenía 7 u 8 años, tomé la ruta del bus del colegio incorrecta y al ver que la ruta no tomaba por los mismos lugares, me bajé del bus con otros estudiantes en un barrio que realmente no recuerdo. Yo empecé a caminar por las calles y al sentirme perdida, empecé a timbrar en casas para que me prestaran el teléfono para llamar a mis padres, pero ninguna casa abrió sus puertas. Y yo, cansada, entré a una panadería y pensaba cómo decirle al tendero que me prestara el teléfono. Estando en esas, una anciana entró y se me acercó, preguntándome por mis padres, y yo le dije a ella que estaba perdida y necesitaba un teléfono. La mujer me compró galletas y me llevó a su casa. Cuando llegamos, me sirvió un vaso de leche y se sentó a hablar conmigo. Luego ella llamó a mi madre y le dio la dirección de su casa y le dijo que fuera por mí. Cuando mi padre llegó a buscarme, ella fue muy amable con él y mi padre quiso al día siguiente llevarle un regalo. Mi papá llegó a casa con el regalo y le dijo a mi madre que no encontró la casa y se le hacía muy raro, pues él había estado el día anterior hablando con esta anciana. Pasaron unos días y según cuenta mi madre, él regresó a ese barrio a buscar la casa y agradecer a la anciana, pero al encontrarla finalmente los vecinos le dijeron que esa casa estaba desocupada hacía ya mucho tiempo, pues al fallecer la dueña de la casa, la anciana, los hijos decidieron venderla. Mi padre no comprendía cómo era posible esto si yo había estado comiendo galletas y hablando con esa anciana. Pienso que ese fue un ángel, energía o como se denomine. Me cuidó de algo que me iría a pasar ese día. Esta es la catedral, la cárcel donde Escobar mandaba, mataba y rezaba a santos que nadie más tocaba. Y para hacerles este video diferente, invité a una medium y a un tarotista expertos en el mundo paranormal. ¿Qué nos dirán? Donde hay mucha sangre, muchísima sangre. ¿Lograrán sentir o comunicarse con las almas que fallecieron en este lugar? Me llega la imagen, es como si acá la persona estuviera muy desubicada y la acuestan y con una pica le dan. Pero a ellos los conocerán más adelante. Siento como un dolor súper grande de una mamá. Hola Howard, quisiera que mi historia saliera a la luz. Hace muchos años que quiero contarla, pero hasta ahora tengo la valentía de hacerlo. Sucedió así. En el año 2015, el 3 de noviembre, mi mamá sufrió una trombosis, lo que la hizo caer de la escalera, rompiéndose la cabeza y un brazo. Cabe resaltar que ella estaba sola, yo soy docente y permanecía trabajando todo el día. Fue un suceso muy duro, la llevamos al hospital. Comencé a quedarme solo en la casa, cuidándola,
así que empezaron a tocar las puertas, a perderme las medias. Una noche, literalmente, me tomaron de los pies y me sacaron de una colchoneta. Las cosas comenzaron así, al punto de que aquel hogar donde me gustaba llegar, ahora lo veía con ganas de nunca volver. Una noche, cansado de sustos, llegué a la casa y fui a encender la luz de la cocina, la cual no funcionó. Encendí otras luces para ver qué sucedía y noté que la roseta del bombillo se había caído y roto. El bombillo estaba roto, obvio, por la caída. También noté que cayó una bolsa negra con tierra adentro, la cual me asustó demasiado. Tomé una foto inmediatamente y se la mandé a mi hermana, que es súper cristiana. Al pasar unas horas, mi hermana me llama. Yo estaba dormido, pero fue insistente y contesté y me dijo: José, salga ya de esa casa. Cuidado, por favor hágame caso. Yo le dije que dejara el show, que mañana hablábamos, y ella me dijo: salga o mando a mi conductor que lo traiga. A lo cual le dije: ok, ya voy. Al pasar media hora, yo vivo por la 80 y ella en Pontevedra, así que fue rápido. Llegué a la casa de ella y me dijo: ¿viste la foto que enviaste? Yo dije: no. ¿Qué pasó? Y ella me dijo: mírala bien. Yo la vi y efectivamente en la parte superior izquierda se veía una cara verde horrible. Después de eso hicimos muchas oraciones en la casa, pintamos todo, movimos las energías y el calor de hogar volvió a la casa. Mi mamá se recuperó, pero lo que no se olvida es que la gente tiene malas energías y a través de la envidia matan a muchas personas. Gracias y espero la publiques. Envío la foto. Hola Howard, escucho las historias de tu canal y siempre pensé en contarte la mía. Mi nombre por favor omítelo. Vivo en Itagüí desde hace 20 años. Mi experiencia me ocurrió en el pueblo de donde soy oriundo, San Juan de Urabá, Antioquia. Actualmente tengo 40 años, pero todo esto me pasó cuando tenía 12 años. Entonces le cuento. En aquella época yo me iba a jugar con mis amigos, metiéndonos en las plataneras, recorriéndolas, comiéndonos los plátanos maduros, bananos u otras frutas que encontrábamos en el camino. Un día como cualquiera, antes del mediodía, hicimos esa gracia. Yo me fui detrás de mis amigos, pero de un momento a otro todos se fueron esparciendo y quedé solo. Entonces decidí salir por otro lado de la finca. Saliendo por un punto cerca de la casa de mi familia, llegué a un lugar que parecía un círculo natural rodeado de árboles. Al llegar allí, escuché unos silbidos. Era como mediodía, entonces decidí salir rápido del lugar y como a 30 metros miré hacia atrás y vi pasar a una especie de humanoide, totalmente de negro y con unos cuernos grandes de color negro, pero ese color en la piel se parecía más a pelos negros y gruesos. Tampoco se le distinguía muy bien la cara. La verdad no supe qué fue ese ser que vi en ese momento y mis abuelos siempre me decían que hiciera caso o, si no, se le aparecería el diablo a uno. Esta es mi corta historia, Howard. Gracias y que viva el misterio nacional. Esta historia pasó en Medellín, en Manrique Oriental. Lo que pasó fue que un día, por la noche, tipo 12 o 1 de la mañana, tocaron la puerta como si le hubieran pegado un puño o con un martillo muy duro. Entonces todos nos asustamos y salimos a ver qué fue lo que pasó. Apenas salimos, se vio una figura gigante y negra con unos ojos extrañísimos que nos miraba desde al frente. No corría, estaba ahí pendiente a nosotros. Entonces se metió por una maleza y desde ahí se perdió. Después ahí ya todo se olvidó y yo un día les pregunté a mis familiares si se acordaban de lo que pasó y ellos me dijeron que sí, pero que no nombráramos eso, que de pronto podía volver a pasar. Esa es mi historia, perdón por lo corta que es y espero que te guste. Ojalá la subas y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, primero que todo quiero decirte que amo tu canal. Y bueno, aquí va la historia. Esta pasó ya hace unos años cuando mi actual pareja estaba en el ejército. Él estuvo prestando servicio por 2 años y en ese tiempo no éramos pareja.
Él tuvo una novia en ese entonces, él la visitaba y ella a él cuando tenía permisos. No tengo claro cuánto tiempo duraron, pero llegó el día en que decidió terminar esa relación. Fue una noche que la visitó. Él se fue sin avisarle mientras ella salió. Él me cuenta que iba en el bus cuando recibió una llamada de ella tratándolo mal y le dijo algo que tomaría sentido tiempo después. Usted es mucho mal parido, me las va a pagar. Después él salió y nosotros comenzamos a salir y como toda pareja que recién comienza hablamos mucho por celular, particularmente todas las noches. En una de esas llamadas él me dice que siente algo pesado en el pecho, pero seguimos hablando y no le prestamos atención. Terminamos la llamada y después me contó que él se acomodó para dormir cuando sintió que algo pesado cayó en el techo, que él sentía que estaba despierto pero no se podía mover y sintió mucha presión en el pecho. Así era casi todas las noches o a veces sentía que alguien entraba, se levantaba, miraba a la habitación de su hermano y estaba intacta. Después de 2 años de ser novios, quedé en embarazo, tuve a nuestro hijo y nos fuimos a vivir juntos a esa casa. Ahí fue donde todo se puso más tenso. Sentíamos todas las noches que algo muy pesado caía en el techo, que en la puerta pasaban unas uñas. Lo más fuerte fue un día que sentimos que se habían caído los platos. Nos levantamos, miramos y no era nada. Todo como yo lo había dejado estaba. Los conocidos nos decían que eso eran brujas, alguna mujer que le gustaba a mi pareja. Entonces llegamos a la conclusión de que era esa mujer. Él la confrontó, ella solo contestó que no tenía nada que ver con eso. Después de esa llamada todo se calmó, gracias a Dios. Como te digo, han pasado muchos años, pero eso fue muy fuerte para mí. Y esa es mi historia. Me llamo Daniela Rodríguez, perdón si es un poco larga la historia. Puedes resumirla y sacar lo más importante. Muchas gracias y yo apoyo el Misterio Nacional. Hola Howard, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Quiero decirte que eres una persona increíble y admiro mucho tu trabajo. Dios te bendiga. Pero bueno, ahora sí lo importante. Quiero compartir esta historia que me pasó hace casi nada. Te agradezco que sea anónima y si le puedes cambiar algunas cosas mejor. Un día mi familia y yo fuimos a un pueblo aquí de Antioquia en Semana Santa. Mi tía reservó una estadía en una finca hotel. Todo súper bien hasta la última noche. Eran como las 7 de la noche y estábamos ahí súper tranquilos hasta que mi mamá y mi hermana se fueron a ver sapos, ya que ahí había una reserva de agua natural y muchos rastrojos. Entonces, pues sí, había toda clase de animales. Mi tía, mi abuela y yo estábamos en las habitaciones y yo estaba escuchando historias de terror en tu canal y escucho un grito de la nada. Era de mi hermana y quiero aclarar que como era una finca muy alejada del pueblo no había mucha iluminación. Después de yo escuchar ese grito, veo a mi mamá y a mi hermana muy asustadas y yo les pregunto, ¿qué les pasó? Mi hermana estaba súper pálida y en eso mi mamá me dijo que vieron una supuesta bruja. Realmente yo no creí que fuera una bruja, ya que yo no creo en nada de eso. Mi hermana empieza a llorar súper feo y entonces algo dentro de mí decía que sí era verdad. Mi tía es súper devota cuando se habla de eso y me regañó, ya que yo estaba diciendo que eso no existía. Que mínimo vieron mal o algo así, era un animal quizás. Me dijo que hasta que no me pasara un cacharro no iba a entender. Quiero recalcar que era Jueves Santo y Viernes Santo y dicen las malas lenguas que ese día salen los malos espíritus. Pero bueno, Howard, muchas gracias por compartir mi corta historia y yo apoyo el misterio colombiano. Cuando yo era pequeño viví en una casa de Bogotá, una de esas casas antiguas que al verlas dices, ahí pudo haber vivido mi bisabuela. En esa casa ocurrió una de mis primeras experiencias paranormales. La señora, dueña de la casa, se había interesado de forma romántica en mi padre y ahí fue que comenzaron a suceder cosas raras. Lo primero que ocurrió fue que en el patio de la casa, un patio grande, apareció un chulo. Era grande, no sabría decirte cuánto, pero más grande de lo normal.
Ese mismo chulo, delante de los ojos de mi madre, se convirtió en un perro negro grande, y así como apareció, desapareció. En esa casa las habitaciones eran grandes con 2 puertas y estábamos todos reunidos en una de ellas. Lo siguiente que sucedió fue que en el patio donde apareció el chulo se escucharon susurros, luego comenzaron a oírse pasos pero con tacones. Mi madre dijo que se sentía feo, que tenía una mala sensación y comenzó a orar, abrió la Biblia y puso sal en la entrada de la habitación, además unas tijeras abiertas en cruz debajo de la almohada. Cuando mi madre hizo eso, ya no se escuchaban los tacones, sino como si fuera un caballo. Así duró un rato, fue un pequeño lapso de tiempo que se sintió eterno, luego se abrieron las puertas de golpe. Cuando la puerta se abrió, de la nada lanzaron algo. Prendimos la luz y nos dimos cuenta que era una escoba nueva. Tal vez era una bruja y como la bruja no pudo entrar, seguramente por la sal que se regó en la entrada, se subió al techo y se escuchaba como un pájaro grande aleteando y moviéndose entre las tejas. Al día siguiente preguntamos por la escoba a los vecinos y nadie daba razón de quién era. En ese entonces yo dormía en un camarote, ubicado de tal manera que quedaba con los pies hacia la puerta. Al día siguiente amanecí en el camarote, pero el camarote estaba volteado. Yo quedé con los pies hacia la pared que tenía a mi lado derecho la noche anterior. Y el camarote no fue arrastrado, sino que fue alzado y volteado, así tal cual. Digo que no fue arrastrado porque sentí cuando lo voltearon y fue tanto el susto que tuve que me oriné en la cama. Desde ese día mi madre comenzó a orar todos los días. No dijo nada ni comentó nada, pero oraba todos los días pidiendo que le mostraran quién era la que nos estaba haciendo brujería. Esa noche ella soñó tal cual a la señora. No recuerdo los detalles debido a que yo era muy pequeño, pero sí me acuerdo que mi madre contaba que era una señora que tenía puesto un reloj pequeño en el brazo izquierdo y tenía varios anillos en la otra mano. Al otro día mi madre vio a la dueña de la casa así mismo como en el sueño, con los anillos, el reloj y la vestimenta. Entonces decidimos irnos de esa casa. Cuando nos mudamos de casa, en el 78 más o menos, tuvimos que mudarnos por las goteras que tenía la casa anterior. Por habernos mudado de afán, nos tocó en un segundo piso, tenía 3 habitaciones con un baño. Mi madre tenía desconfianza con esa casa porque los hijos de la señora vendían mercancía en San Andresito, pero era mercancía de dudosa procedencia. En la casa había una habitación grande con una ventana y un baño. La ventana estaba sellada con un muro de lote vecino. Esa ventana tenía un hueco en el vidrio que nunca cambiaron. El primer día no pasó nada, pero mi madre dijo que alguien de pronto hacía prácticas de alguna cosa porque se sentía maluco. Yo nunca me orinaba en la cama, pero en esa casa era todas las noches que me pasaba. Entonces mi padre un día cualquiera sintió que estaba goteando la cama. Él supuso que yo me había orinado, entonces nos levantamos y mi madre estaba organizando la cama. Me cambiaron, pero de un momento a otro se fue la luz. La cama había quedado a medio hacer, así que no nos pudimos acostar porque no había podido voltear el colchón. En ese momento yo estaba parado al lado de la cama esperando que mi madre cambiara el tendido de la cama. Esa casa tenía escaleras de madera y cuando se fue la luz se comenzaron a escuchar pasos como si alguien subiera, pero hacían pausas, algo así como pam, pam, una y otra vez. Cuando llegaban arriba se dejaban de escuchar y otra vez se volvían a escuchar que subían. Del mismo susto me volví a orinar ahí parado donde estaba. Mi madre, tratando de calmarme, terminó de organizar la cama con una linterna de esas antiguas. Cuando ya nos pudimos acostar, ella comenzó a orar el Padre Nuestro y el Salmo 91, además de que comenzó a cantar. Cuando ella empezó a cantar, lo que subía a la escalera se empezó a escuchar cerca del cuarto. Sonaba así como cuando un caballo de paso pasa por la madera en las exposiciones. Y mi madre dijo: «En nombre de Dios, lo que sea», y se levantó y abrió la puerta de una. En ese momento llegó la luz, pero tampoco había algo. Luego de eso no dijeron nada. Mis hermanos y yo dormíamos en una habitación distinta a la de mis padres.
No me acuerdo dónde estaban mis hermanos en el momento del suceso, pero mis padres dejaron de usar esa habitación porque a las 3 de la mañana se escucharon 3 tiros seguidos y al día siguiente se escuchó igual, pero a una hora distinta. Luego del suceso, mis padres se cambiaron de habitación. Días después se escuchó como si rechinara una ventana y mi madre, al escuchar eso, dijo: "Eso es una bruja". Entonces mi madre oró y pidió a Dios dirección de quién sería la bruja. Entonces ella vuelve a soñar con una señora, pero esta vez tenía las manos llenas de anillos y preciso al día siguiente vio a la dueña de la casa, Cleotilde, igual que la bruja del 71. Era la mamá del que se desvivió y la persona que tenía los anillos, ella que nunca usaba porque no le gustaban, supuestamente. Luego de esa casa que te comento, nos mudamos a otra. En esa casa la dueña se llamaba Teresa. Esa señora ya estaba pensionada, pero era lesbiana. Mi padre tenía un amigo y nos fuimos a la casa que le recomendó el amigo. En esa casa se respiraba paz y era bonita, pero la dueña de la casa se fijó en mi madre y comenzó a tratar de hacerla separar de mi padre. Pero como mi madre la rechazaba, comenzó a hacerle brujería. La señora una vez le regaló una crema a mi madre y se le manchó la cara toda. Ella, al rechazar la ayuda con las manchas de la otra señora, en esa casa comenzaron a moverse las puertas, tiraban las cosas, movían los muebles de forma extraña. En esa casa sí ya no duramos más de una semana. Luego nos cambiamos de esa y nos fuimos a otra donde era bonita, sí, pero el dueño era mala gente. Un cordial saludo, mi nombre es Santiago Silva, soy de Bucaramanga y un gran seguidor de tus historias. Quería contarte algo muy interesante que me sucedió en Piedecuesta, Santander. He escuchado muchas leyendas paranormales sobre este lugar, desde la historia de una india gigante que habita el cerro de la Cantera hasta casonas embrujadas. Mi experiencia está relacionada con el asesinato de un sacerdote en la antigua iglesia principal del pueblo. Después de muchos años, construyeron una nueva iglesia al lado, pero la antigua sigue siendo un lugar lleno de misterio. Dicen que durante la guerra de los liberales y conservadores, un sacerdote fue asesinado en ese lugar. Un día me invitaron a una reunión de jóvenes en la iglesia. Era alrededor de las 7 u 8 de la noche cuando, junto a un amigo, intentamos entrar por la puerta principal, pero estaba cerrada. Decidimos entonces acceder por la iglesia nueva, ya que ambas estaban conectadas por unos pasillos largos. Desde el momento en que entramos, empezamos a sentir una extraña sensación. Nos cerraron la puerta sin darnos cuenta y no podíamos encontrar la salida. Caminamos por los pasillos gritando desesperadamente, pero nadie nos respondía. En un momento de pánico, decidimos entrar a otro pasillo. Fue un error terrible. Resulta que ese lugar era un pequeño cementerio donde estaban enterrados miembros de la iglesia. La oscuridad era total y podíamos escuchar el zumbido de las moscas. Lo más escalofriante fue oír voces provenientes de las tumbas. Al principio pensamos que eran sonidos externos, pero era imposible debido al lugar y a lo aislado que estábamos. Muertos de miedo, salimos corriendo y gritando con todas nuestras fuerzas. Por suerte, alguien del salón donde había ocurrido el asesinato nos escuchó y abrió la puerta. Les contamos lo sucedido y la chica nos dijo que ese lugar tenía mala fama. Según ella, a menudo suceden hechos paranormales y se sienten presencias extrañas muy aterradoras. Incluso han desaparecido supuestamente personas allí. Espero que puedas investigar más sobre la historia de Piedecuesta y sus misterios. Hola Howard, mi nombre es Juan Sandoval y vivo en Nueva York. Quería contarte sobre una vez en una casa que tenía cierto ambiente tétrico y cucarachas por todos lados. Me pasó que recientemente desocuparon una pieza. Un día me quedé solo, como a las 5 de la tarde, agarré mi teléfono, puse el flash y empecé a grabar por encima de la puerta de esa pieza. Mientras grababa, de repente apareció un ojo como café, no recuerdo el color específico, y ya después de dormir empecé a tener
arañazos y alguno que otro moretón. Después de cambiar de casa, eso me dejó de pasar. No sé si esta casa estaba maldita o embrujada, pero esa fue mi corta historia. Un saludo y espero que siga subiendo contenido. Este relato no es una historia puntual que haya sucedido, más bien es referencia a varios acontecimientos paranormales que le han sucedido al hermano menor de mi mamá. No sé si él de nacimiento traía una especie de energía que atraía a este tipo de entes paranormales, pero según cuenta mi abuela, mi mamá y algunas otras personas en la familia, él desde pequeño ha sufrido de diferentes episodios en los que ha sido perseguido por entes o por situaciones que no tienen explicación. Cuando era un recién nacido, ellos vivían en una casa en el campo y a veces él empezaba a llorar en la noche. Cuando empezaba a llorar, después de unos segundos se escuchaba un aleteo muy fuerte sobre la casa y luego caía algo demasiado pesado sobre el tejado, haciendo que quedaran planas las tejas que tenían cierta curvatura por naturalidad. Mi mamá recuerda que eso le producía mucho terror y mi abuela trataba de callar al niño porque no se podía calmar. Lo abrazaba para que no se lo fueran a quitar. Muchas personas le dijeron que era la bruja que venía a llevárselo y el bautizo de él iba a ser una gran fiesta, pero gracias a estos episodios de terror nocturno en los que algo llegaba a molestar a la casa, tuvieron que bautizarlo de manera rápida y sin ninguna ceremonia ni fiesta. Cuando ya el niño tenía aproximadamente 2 años, apenas estaba empezando a balbucear sus primeras palabras y caminaba por todas partes. Mi tío era un niño rubio, de cabello demasiado claro y liso. Todo el mundo tenía que ver con el atractivo de su cabello. Varias personas cuentan que cuando se distraían un poco del cuidado del niño y de repente se daban cuenta de que no estaba, salían corriendo a buscarlo por todas partes. En varias oportunidades lo encontraron monte abajo, llegando a la quebrada que quedaba a la falda de la montaña, peleando con alguien o jugando y hablando solo. Él decía que era el otro niño amarillo, que lo jalaba del pelo y que se lo quería llevar. Hubo un momento en que fue tanto el susto, porque el niño duró muchas horas perdido, que trajeron al padre de la congregación. El padre dijo que a él lo estaban persiguiendo era el tunjo de oro y que le parecía muy llamativo por el color del cabello. Así que bendijeron un amuleto, bendijeron la casa y a él le pusieron un amuleto para que dejara de perseguirlo este espíritu. Funcionó por un tiempo, eso sí. Sin embargo, ya estando mi tío más grande, más o menos por los 13 o 14 años, ya no vivían en el campo, sino que se habían ido a vivir al pueblo, a una casa que tenía mi abuela. Allí vivían solamente ella, el papá de mi tío y mi tío. Desde chiquitos era un niño muy inquieto y ya desde adolescente se convirtió en un joven bastante rebelde que empezó a asistir a cultos satánicos justamente durante las noches de Halloween, cuando hacían reuniones secretas, según contaba él, y tenía amistades bastante turbias. Dentro de las actividades que les gustaban, ponerse a beber y a probar sustancias psicoactivas, por lo cual en muchas oportunidades él llegaba fuera de sí a casa, muy tarde en la madrugada, y mi abuela solo le abría, lo regañaba y luego lo mandaba a dormir. Mi tío cuenta que recuerda que en medio de sus borracheras, él se empezaba a cambiar la ropa y antes de acostarse rezaba un Padre Nuestro, pero que muchas veces empezó a ver un niño negrito parado en la cabecera de la cama. Él sencillamente cerraba los ojos, rezaba y se acostaba a dormir y ya no veía más a esa sombra. Conforme pasaba el tiempo y las semanas, él decía que dejó de ver al niño chiquito y ahora la sombra era un poco más grande, como un niño de 10 o 12 años. Después empezó a ver un joven y unas semanas después se convirtió en la sombra de un hombre adulto, alto y fornido. Cuando esto empezó a suceder, él empezó a sentirse más aterrorizado. Además, después de haberse acostado, empezaba a escuchar que una voz de hombre le decía que durmiera con un cuchillo debajo de la almohada porque alguien lo iba a intentar matar en algún momento. En algunas oportunidades esa voz también le decía que tenía que matar a mi abuela.
Cuando esto le sucedió, trajeron nuevamente a un padre para que ayudara a bendecir la casa. Ahora le pusieron una camándula bendita para evitar que esta sombra siguiera apareciéndosele. Sin embargo, él siguió asistiendo a estos cultos y según parece seguía teniendo sueños y viendo apariciones extrañas. Ya más adulto decía que a veces cuando iba a dormir sentía que alguien se le acostaba al lado de la cama y lo empezaba a aruñar. Según eso, parecía que era otra vez un espectro que lo estaba molestando, sin siquiera que él estuviera consumiendo nada. Simplemente llegaba a veces de trabajar e intentaba tomar una siesta y no podía dormir porque este ente no paraba de molestarlo. Nunca hemos podido saber si realmente siempre lo estuvo persiguiendo el mismo ente paranormal o si era un tipo de demonio o espíritu parasitario, pero aún así él siempre ha tenido esa susceptibilidad a que le pasen cosas extrañas y a veces se siente nervioso de estar solo por esto. Esta historia que te quiero contar es algo que me pasó hace 2 años y tiene que ver con la parálisis del sueño y con el hombre del sombrero negro. Creo que ya tienes un video de este tema, pero bueno, aquí voy. Esta historia te la quería contar desde hace mucho tiempo. Me sucedió hace 2 años, en enero del 2022. Primero, un poco de contexto. Desde muy niña he tenido pesadillas donde algo o alguien me grita, así como en las películas de terror, y con los años logré obligarme a despertar antes de que dichas cosas me gritaran, pues las odiaba. Dicho esto, a inicios del año 2022, mi ex suegra nos pidió el favor a mi ex y a mí de cuidar donde ella vivía, ya que vivía en una zona céntrica de Bogotá, cerca de la Plaza de Bolívar. Así fue, nos quedamos y para esas fechas nosotros llevábamos un poco más de 7 años juntos, pero yo no veía avance en nuestra relación y el trato de él hacia mí no era el más bueno que digamos. Yo no encontraba la manera de darle fin a nuestra relación y le pedía mucho a Dios su guía para hacer bien las cosas. La noche en cuestión, como a eso de la medianoche, no podía dormir y sobre los techos de la Candelaria que se veían desde la ventana sentía que había algo extraño como un ente o una sombra, pero pensé que era mi imaginación. Como a eso de las 2 de la mañana por fin pude dormir y empezó lo extraño. Yo dormía abrazando a mi expareja y de la nada, en medio de los dos, apareció una sombra negra que tenía una risa como sombría. Me paralizó e intenté gritar, pero no podía. Esa entidad me preguntó: pídeme lo que quieras y lo tendrás de inmediato. Le dije que no. Yo supongo que mi deseo de terminar con esa relación y mi desespero por salir de eso que estaba viviendo lo hizo venir a mí. De nuevo me dice: no importa lo que necesites, pídemelo y te lo daré. Le contesté: si no tengo que darte nada a cambio de pronto. Esa entidad me contestó que todo tenía un precio, así que le dije que prefería atarme a ese hombre por el resto de mi vida a venderle mi alma a él. Soy creyente en Dios y le dije que mi alma solo le pertenecía a Dios. Cerré los ojos y se fue, pero al abrirlos de nuevo había muchas almas vestidas con unas túnicas blancas y cabello largo, tanto fuera como dentro de la habitación, pero una de esas en específico estaba sobre los pies de mi expareja y esa cosa me volteó a mirar. Cerré los ojos y allí trataba de despertarme, me esforzaba pero no lo lograba, y mientras tenía los ojos cerrados sentí de nuevo esa voz diciéndome que la oferta estaba en pie y le dije de nuevo que no, y esta vez logré despertarme. Estaba muy asustada y sudando, pero te puedo decir que fue una experiencia muy aterradora y real. Después de 2 meses logré terminar con esa relación y pude surgir. Ahora estoy en otro país y me encuentro mucho mejor. No sé si crean esta historia, pero me encantaría que la contaras en uno de tus videos. Bendiciones, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, para que por favor la narres tú. Comparto esta otra historia que es muy real y ocurrió en Bogotá y que en este caso sí me ocurrió directamente a mí. En el año 1997 mis padres compraron a muy buen precio una casa muy cerca de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, y pusieron un negocio allí.
El año siguiente, casualmente, pasé a la universidad. Comencé a estudiar allí, con lo cual, para cuidar la casa y ahorrármelo del transporte, me fui a vivir en el segundo piso de esa casa. Al principio, viviendo solo y muy cerca de la universidad, comencé en esa casa a reunir amigos y a hacer algunas rumbas densas que seguramente alteraron la energía del lugar. Esto seguramente se empezó a evidenciar en una serie de eventos extraños que comenzaron a ocurrir de un momento a otro. Entre esos eventos, golpeaban desde afuera en medio de la noche en la ventana del balcón del segundo piso, a un amigo lo intentaron ahorcar, una mano invisible en la escalera, lo que lo hizo subir gritando y tenía lo que parecía unos dedos marcados en el cuello. Además, constantemente tenía la sensación que había alguien conmigo cuando estaba solo. Se apagaban y prendían las luces y el equipo de sonido comenzaba solo de la nada a reproducir discos de vinilo. Sonaban pasos y traqueaba la madera del piso como cuando alguien camina en el tablado. Cuando mis padres me visitaban, llevaban al perro que le ladraba a la nada y salía corriendo a esconderse asustado, entre muchos otros eventos inexplicables. La cumbre del susto ocurrió en la madrugada después de un domingo 31 de mayo de 1998, en que me encontraba durmiendo en mi colchón y comencé a soñar que estaba caminando en medio de la noche con una amiga y estábamos siendo perseguidos. Pero aunque no se veía quién nos perseguía, ni se veía a nadie más en el sueño, caminábamos a paso rápido, mirando constantemente atrás, y en medio del miedo y una angustia tremenda, me di cuenta de que estábamos pasando por una iglesia y volvíamos a pasar allí en repetidas oportunidades, es decir, que estábamos caminando en círculos, cuando alguien gritó mi nombre y volteé a mirar, y en ese momento me desperté sudando y angustiado, y en un radio que estaba encendido sonaba una canción de Queen, que además dentro del sueño también sonaba. Me volteé, tomé el reloj despertador que tenía en la alfombra y vi que eran las 3 de la mañana en punto. Cuando me incorporé en el colchón, al frente mío se encontraba una persona de pie con lo que parecía una túnica blanca, el pelo negro largo suelto y lo que parecía una mochila oscura terciada, e intenté voltearme pero estaba paralizado y no me respondía el cuerpo. Solo empecé a rezar mentalmente y la entidad sencillamente desapareció mientras la canción seguía sonando. Al poco tiempo de ese evento, mis padres se mudaron a vivir conmigo en esa casa y yo me mudé al cuarto de atrás, donde la primera noche en ese cuarto estaba estudiando hasta tarde. Golpearon en la puerta a la madrugada, abrí y claramente no había nadie. Eran las 3 a.m. en punto. Ya después de eso no se volvieron a presentar eventos paranormales en la casa, y luego supe un poco de la historia de la casa. Supe que había sido construida hacia la década de 1950, había pertenecido a una familia cuyos hijos se fueron yendo del país a medida que se fueron independizando, para luego quedar solamente los padres y luego solamente quedaría la señora habitándola una vez enviudó. Luego saqué la conclusión de que la señora murió en 1994 en la casa y como sus hijos no eran cercanos, duró muchos días antes de ser hallada. Luego de eso, 3 años después, los hijos la pusieron en venta. Cuando mis padres la compraron, supongo que por eso se compró a tan buen precio. Howard, te agradezco mantener mi nombre en el anonimato. Yo también apoyo el misterio nacional. Mil gracias y espero escucharlas en tu narración por el canal, del cual soy suscriptor. Un saludo, Howard. Llevo más de un año siguiendo tu canal y creo que es un espacio muy importante para exponer, contar e inmortalizar de alguna manera las historias inexplicables que muchas veces no se quieren o no se pueden contar, como la historia que comparto a continuación para que, por favor, la narres tú. Fue una historia real que ocurrió en el año 1996 en Bogotá, más concretamente en el barrio Álamos de la localidad de Engativá, en una casa de una familia de clase media donde en esa época habitaba una señora adulta con 2 de sus hijas y una de sus nietas. Todo comenzó cuando una de las hijas empezó a tener algunos sueños en los que se le revelaba un indígena guerrero muisca llamado Kiicha Sucua, que traduce pie ligero, en los que le revelaba que su sobrina, es decir, la joven que habitaba la casa con su abuela y sus 2 tías, era la reencarnación de una princesa muisca, hija de un cacique que a su vez
era la autoridad de la comunidad que en época prehispánica habitaba ese territorio de la sabana de Bogotá, donde hoy se encuentra el barrio. Para el momento de la conquista, este guerrero tenía la misión de cuidar un tesoro que pertenecía a la hija de esa cacique y que había sido enterrado para protegerlo del saqueo de los conquistadores y que además aún se encontraba oculto. Paulatinamente la señora que tenía los sueños comenzó a presentar episodios de sonambulismo en los que deambulaba por la casa e incluso en algunas oportunidades salía al patio de atrás de la casa en medio de la madrugada y se ubicaba sentada en el suelo para después no recordar nada. Posteriormente, estos episodios de sonambulismo se transformaron en posesiones por parte de un espíritu que manifestaba ser el guerrero Muisca, episodios en que hablaba con voz de hombre y algunas veces en lengua chibcha. Muchas de estas posesiones se presentaron en presencia de su madre, su hermana y su sobrina, e incluso algunos otros familiares que no vivían con ellos, y en alguna ocasión el espíritu se manifestó reflejándose en un espejo donde algunos testigos pudieron observar la imagen de un personaje con rasgos y atuendo propios de un indígena, lo cual quedó plasmado en un retrato que se realizó en algún momento en uno de los testigos de esta manifestación. En estas posesiones narradas sobre el cacique, su hija la princesa, la conquista y el tesoro, indicando que una de las razones por las cuales se había empezado a comunicar y a manifestar radicaba en que la joven que habitaba la casa, supuestamente la reencarnación de la princesa hija del cacique, cumpliría la mayoría de edad y debía heredar el tesoro que hasta el momento el guerrero mantenía oculto, revelando que dicho tesoro se encontraba oculto enterrado bajo la tierra que ahora ocupaba la casa, para lo cual se requería cavar para extraerlo. Uno de los familiares, que era ingeniero civil, comenzaría las excavaciones en el patio de la casa con el fin de hallar este tesoro. Según la ubicación e instrucciones dadas por el espíritu del guerrero en los diferentes episodios en que poseía el cuerpo de la señora, así fue. Pasaron varias semanas en que las excavaciones fueron infructuosas hasta que un día, a 2 metros de profundidad, justo al lado del ascenso de la casa, pero en la parte de adentro del garaje, finalmente excavaron la tierra y apareció un paquete atado de fibras, estas de fique, que contenían un envoltorio con algunos elementos de cerámica rústica, tipo hoyos de barro muy pequeños y llenos de tierra, pero nada de oro, joyas, ni elementos ceremoniales o representativos monetariamente. Sin embargo, se suponía que más abajo se podía encontrar algo más, pero se decidió suspender la excavación porque la casa comenzó a presentar inestabilidad en sus cimientos y los vecinos empezaron a sospechar. Después de que se suspendió la búsqueda, no se volvió a tener conocimiento de nuevos contactos o manifestaciones con el guerrero indígena, ni noticia alguna de otros elementos del tesoro de las princesas muiscas. Es muy probable que los simples mollos de barro fueran el tesoro. Howard, te agradezco mantener mi nombre en el anonimato. Yo también apoyo el misterio nacional.